Dios los bendiga, hermanos y familia de Casa de Oración Puebla. En medio de todas estas situaciones que han estado pasando en los últimos días, me he visto en la necesidad y el deseo también de hablar a ustedes en estas pequeñas cápsulas que he dispuesto para grabar, en medio de las cuales, o por medio de las cuales, yo pueda compartir con ustedes aspectos indispensables de nuestra fe que nos van a ayudar a enfrentar todas estas situaciones y que sin duda serán de gran utilidad para ayudarnos a seguir creciendo y a seguir siendo edificados aún en momentos como los que el día de hoy enfrentamos. ¿Cómo debería interpretar el creyente la crisis actual que se está presentando? Es una de las primeras preguntas a las cuales, con la ayuda de la palabra de Dios, quisiera dar respuesta, y una respuesta que sea de edificación para nosotros y de edificación para otros también. ¿Acaso el creyente debería de interpretar estos días como un tiempo propicio para el descanso? Es decir, podríamos considerar que Dios nos está dando un momento de descanso y que por eso está sucediendo todo esto. ¿Será acaso un tiempo el cual Dios esté permitiendo para la diversión? ¿Podríamos considerarlo así? ¿O podríamos considerar estos tiempos como todas las demás personas, sumergidos en el temor y la angustia? La realidad es que nosotros debemos de interpretar los tiempos que vivimos a la luz de la palabra de Dios. La palabra del Señor nos puede dar luz para este y muchos aspectos más en el cual son útiles para nosotros y por medio del cual nosotros podemos entender e interpretar, sobre todo de forma sabia, estos tiempos tan confusos que estamos enfrentando, que por si fuera poco y aún más peligrosos, están llenos de tanta desinformación que lo único que hace es lastimar y confundir a las personas. La dificultad que el día de hoy nosotros tenemos de poder realizar con normalidad nuestros cultos de adoración y que nos ha llevado por las indicaciones de nuestras autoridades al aislamiento físico, nos ha llevado a la búsqueda de alternativas mediante las cuales nosotros podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios y buscando alternativas que sean edificantes también para nuestras vidas. Sobre todo por la problemática de esta situación sanitaria que está resultando tan grave para nosotros y que de alguna forma indirecta, creo yo, y así lo percibo, están condicionando nuestra libertad cristiana de poder congregarnos. No es necesariamente que el mundo esté en nuestra contra y que por eso nos impida congregarnos. Simplemente es parte de la crisis y de la situación que estamos enfrentando. Y aún estas problemáticas que repercuten directamente en la iglesia y en nuestra fe y en nuestros corazones no deben de ser vistas como un obstáculo que impida la libre ejecución y demostración de nuestra fe. El pueblo de Dios, por el poder y la gracia de aquel quien nos ha llamado, siempre se ha sobrepuesto a las limitaciones terrenales que un mundo caído ha presentado a las distintas generaciones de iglesia que se han presentado en él. La situación es algo que podemos ver incluso si retrocedemos más en la historia. Si retrocedemos en la historia bíblica como tal, podemos encontrarnos desde la negativa de Faraón para dejar ir al pueblo y que el pueblo pueda celebrar y adorar al Señor en el desierto. Sin embargo, eso no detuvo la obra que Dios había determinado para su pueblo. Después vemos la resistencia de ejércitos enemigos para que Israel ocupara la tierra que Dios le había dado, y sin embargo eso no detuvo la obra de Dios en ellos. En el libro de los Hechos vemos a la iglesia enfrentando hambre, persecución, prohibiciones estrictas y directas sobre su fe, y tampoco detuvieron a la iglesia de Cristo. Eso significa que a lo largo de la historia, nuestros hermanos en distintas épocas han enfrentado situaciones distintas, pero en esencia muy similares a la que el día de hoy nosotros enfrentamos. Y para ellos no fue nunca un obstáculo para ejecutar y para llevar a cabo su responsabilidad de ser luz en medio de un mundo en tinieblas por medio del Evangelio. Por lo tanto, nosotros tampoco debemos de asumir que la situación actual pueda ser un obstáculo para ejecutar y vivir y demostrar nuestra fe por medio del Evangelio.
Por esa razón, el creyente debe de interpretar esta crisis a la luz de los designios y de los propósitos de Dios. No debemos interpretar esta crisis a la luz de nuestra satisfacción o a la luz de nuestra comodidad, sino más bien a la luz de los designios y propósitos de Dios. Y que no caigamos en el error de considerar que en momentos de dificultad nosotros somos lo más importante y la prioridad, cuando la realidad es que tanto en los momentos buenos como en los momentos malos, Dios y su reino siguen siendo la prioridad. Según esta perspectiva que yo quiero presentarles acerca de los designios y propósitos de Dios, este tiempo se vuelve un tiempo de oportunidad. Lo que para muchas personas es una restricción o son tiempos adversos, para la iglesia deben de ser vistos como tiempos de oportunidad. Lo que a través de ojos terrenales puede ser una gran contingencia, a la luz de ojos espirituales, a la luz de ojos bíblicos, esto puede resultar una muy buena oportunidad. Y para traer un poco más de claridad a mis palabras, quisiera tomar como ejemplo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al final de sus días, estuvo encarcelado en Roma, bajo lo que podríamos considerar el día de hoy como un arraigo domiciliario por mucho tiempo, sin poder salir, limitado al interior de su celda y con visitas totalmente controladas y con control sobre su contacto hacia el exterior, el cual únicamente se llevaba a cabo por medio de cartas. Ese fue el medio alternativo que Dios usó en medio de una oportunidad para que el evangelio siguiera su extensión, para que Pablo fuera edificado y para que al mismo tiempo él siguiera edificando a otros. Así que en medio de esos tiempos difíciles, la oportunidad sigue surgiendo y Dios sigue moviéndonos a medios alternativos a los cuales por la situación se nos impide, de manera que el reino de Dios siga su curso y la iglesia siga avanzando. Desde la imposibilidad de movimiento y la dificultad de las circunstancias, Pablo tuvo la claridad para escribir, inspirado por Dios, epístolas o cartas que fueron enviadas a las iglesias. En esas cartas que Pablo escribe a las iglesias y que Dios sin duda lo inspira a hacerlo, nosotros podemos ver la oportunidad que surge en medio de un tiempo de crisis. Pablo entonces escribe, por ejemplo, a los efesios, hablándoles y recordándoles acerca de la gran bendición que nosotros hemos recibido por medio de Dios. Eso en medio de una situación en la que Pablo terrenalmente no estaba, en apariencia, siendo bendecido por el Señor. A los filipenses les recordó el gozo del Señor que inunda el corazón del creyente en todo tiempo. A los colosenses también les recordó que Cristo es la razón principal de la iglesia. A Filemón incluso le recordó que la unidad y el perdón hacia los demás es siempre el mejor camino. Entonces Pablo identificó tiempos de oportunidad en medio de situaciones difíciles. Miremos incluso las palabras que Pablo da a Timoteo cuando le dijo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Siempre la palabra de Dios tendrá libertad aún en medio de nuestras prisiones o en medio de nuestras aflicciones. La palabra de Dios no tiene obstáculo que le impida hacer aquello para lo cual Dios la ha designado o la ha enviado, porque esos son sus propósitos y sus designios. La aflicción, la crisis, la escasez, la enfermedad y mucho menos la prohibición deben ser impedimentos para que Dios continúe su obra en nuestra vida. Consideremos y exploremos cuál es la oportunidad que está delante de nosotros, que se nos presenta el día de hoy para glorificar a Dios y ser útiles para su reino. Hermanos, no dejemos que las circunstancias alejen nuestros ojos de lo único que es verdaderamente importante, valioso y perdurable. Allí
Donde quiera que tú estés, en la situación que te encuentres, cualquiera que sea, considera cómo tu vida puede ser útil para Dios y cómo puede ser de bendición para otros. Al mismo tiempo, aclaro, que nos mantenemos bajo las indicaciones de nuestras autoridades civiles. De manera que las limitaciones que esta crisis nos presenta no limiten en lo absoluto nuestra posibilidad de vivir y demostrar que nuestro corazón está confiado en aquel que murió y resucitó para salvarnos, Jesucristo, nuestro Señor y gran Dios. Hermanos, identifiquemos esos tiempos de oportunidad y traigamos a Dios y establezcámoslo como la principal prioridad en la predicación de su evangelio, la extensión de su reino, y que sea Él la principal prioridad, el principal objetivo en medio de los tiempos buenos y en medio de los tiempos malos. Que el Señor les bendiga en todo tiempo.